Habiendo pasado más de 100 años desde la huelga de Río Blanco, se ha aprovechado por parte de las izquierdas mexicanas e internacionales para hablar sobre los abusos del porfiriato y sobre las tiendas de raya como eje de la explotación obrera. La mal llamada huelga se ha convertido en símbolo de lucha y de resistencia por parte de estos sectores que, utilizando la política y propagandísticamente, han construido un relato para legitimarse. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Comúnmente hemos escuchado que las tiendas de raya durante el Porfiriato funcionaban otorgando deudas a los trabajadores de las haciendas y esclavizándolos en el proceso, debido a los bajos salarios que éstas pagaban y al sistema de peonaje existente. De esta manera se gestaba un ciclo cuasi infinito de deudas que eran transferidas a las siguientes generaciones. Un caso emblemático replicado por las izquierdas de esta mala praxis es la huelga de Río Blanco, donde los trabajadores, buscando el fin de su opresión, se levantaron en armas contra sus patrones en Orizaba y fueron brutalmente reprimidos por las cúpulas porfiristas y las élites económicas. A todo esto cabe hacernos las siguientes preguntas. ¿Realmente existía un sistema casi de esclavitud para los trabajadores? ¿Cómo funcionaban realmente las tiendas de raya? ¿A qué factores se debe la huelga de Río Blanco? ¿Era una lucha entre pobres campesinos y acaudalados empresarios? Es decir, una lucha de clases. Durante la década de 1830 comenzaron a establecerse diversos molinos textiles por todo México. Esto fue impulsado por Lucas Alamán mientras era ministro de Interior y Relaciones Exteriores. Entre todos los molinos que se construyeron, el más grande se inauguró en Cocolapan, cerca de Orizaba. Sin embargo, debido a los problemas internos que tenía el país para ese momento, la guerra de los pasteles o la intervención gringa, el proceso de industrialización se detuvo en varias regiones, mientras que en otras avanzaba lentamente. No fue sino hasta la década de 1870 que el progreso pudo continuar, y de manera exponencial, especialmente gracias al ferrocarril que se construyó de Ciudad de México a Veracruz. El valle de Orizaba se vio especialmente beneficiado porque el ferrocarril pasaba por el pueblo. Gracias a esto, se establecieron nuevos molinos textiles en la zona. Por ejemplo, el de San Lorenzo en 1881 y Cerritos en 1882. Ambos se construyeron en el municipio de Nogales, cerca de Orizaba, y es importante mencionarlo ya que para ese momento el Valle de Orizaba era una zona muy poco urbanizada. Aunque ya existían haciendas, estaban unas a kilómetros de otras, lo que implicaba caminar largos tramos para llegar de un lugar a otro. El progreso técnico-material, los ferrocarriles y el telégrafo permitió conectar los mercados dispersos de la región y aumentar la demanda interna. Esto fue aprovechado especialmente por los inmigrantes franceses que llevaban décadas asentados en la región y vieron una gran oportunidad de negocio en los molinos textiles. Hacia la década de 1880, gracias a la apertura comercial del general Díaz y los liberales, varios propietarios pensaron que era momento de expandir sus negocios. Fue en esa década que se crearon 7 asociaciones para la producción textil. Ese fue el caso de la Compañía Industrial de Orizaba, SIDOSA, fundada en 1889, y la Compañía Industrial Veracruzana, CIPSA, fundada en 1896. Ambas compañías desde el inicio buscaron modernizar la región en la que se asentaron. SIDOSA comenzó comprando el molino de Cocolapan, Cerritos y San Lorenzo, mismos que modernizó con la última tecnología textil. También se propuso abrir un nuevo molino, el más grande de todos, el de Río Blanco. CIPSA hizo lo propio y construyó el molino de Santa Rosa, cercano al municipio de Necoxtla, y fue con este último que la zona comenzó a modernizarse por completo. Antiguamente ambas zonas habían sido utilizadas sobre todo para agricultura y con la edificación de estas ciudades-empresas llegaron todos los servicios al lugar. A finales de 1906, el pueblo de Santa Rosa ya contaba con 2.177 trabajadores, 2.871 en Río Blanco, 105 en Cocoloapan, 935 en San Lorenzo y 120 en Cerritos, muchos de ellos inmigrantes de otras regiones como Etla o Tlalpan. El progreso y la paz habían llegado a la región, anunciando el augurio de una nueva etapa.
Como he comentado anteriormente, las empresas buscaron modernizar la región del Valle de Orizaba. El pueblo de Santa Rosa, hoy Ciudad Mendoza, fue uno de esos porque CIPSA trajo una enorme inversión al pueblo, entre las que se encuentran la construcción de servicios públicos como carreteras, drenaje y electricidad, la llegada del tranvía gracias a un acuerdo en 1897 para conectarlo con el pueblo, la llegada del telégrafo en 1899 gracias a los contactos que tenía con el ministro de Comunicaciones, la construcción del Palacio Municipal, e incluso se erigió como un municipio aparte. Y es que verán, antiguamente Santa Rosa pertenecía al municipio de Nogales, y fue gracias a la urbanización que se propuso convertirlo en un municipio aparte. El más grande de todos los proyectos fue la construcción de una estación de ferrocarril que sería inaugurada el 27 de junio de 1907. Muy distinto al mito que se ha difundido, las fábricas desde el principio buscaron traer mejores condiciones a los pobladores locales y una riqueza general. No llegaban solo a extraer recursos e irse. De igual manera, ante la horrible escasez de vivienda en la zona, por falta de infraestructura, CIPSA en 1897 decidió construir 18 hileras de casas de ladrillo. En febrero del siguiente año, se construyeron 20 casas más en 3 hileras, esta vez de madera. Todas ellas contaban con servicios como luz y agua. El objetivo de la empresa era que los trabajadores vivieran cerca de la misma y no tener que recorrer grandes distancias entre los pueblos. Esto puede ser corroborado por cartas de la junta directiva. Sin embargo, muchos de los trabajadores decidieron no vivir en casas construidas por la empresa. Para 1900, solo el 11.4% de los empleados aparecían en las nóminas pagando rentas de la compañía. El motivo tiene que ver con que muchos preferían vivir en casas construidas por ellos mismos, en muchos casos de menor calidad, o buscaban vivir en vecindades aledañas al molino. Las condiciones parecen haber ido a la par con Sidosa. Graham Clark decía lo siguiente al respecto de la situación. En Río Blanco, los operarios viven en filas de largos barracones de madera, que se mantienen cuidadosamente pintados y son provistos de luz y agua por la fábrica. Todos los molinos del Valle de Orizaba tenían una tienda de raya. En el caso de Santa Rosa, su tienda de raya se abrió en 1899 por la CIPSA, y según sus propios registros, e incluso los que se hicieron a posteriori, al existir tan poca urbanización en la zona, carecía de tiendas cercanas, por lo que debían recorrer largas distancias hasta Orizaba, unos 11 kilómetros aproximadamente, para conseguir sus víveres. Fue por este motivo que la CIPSA decide crear la tienda, aunque también se pensaba que era para obtener un poder monopólico. La propia junta de la empresa alegaba lo siguiente: para que los trabajadores no carezcan de lo necesario ni pierdan tiempo yendo a buscarlo hasta Orizaba. Si bien ya existía la conexión con los tranvías locales hacia Nogales, el camino era de al menos una hora para llegar hasta la tienda. Además, era caro para los trabajadores movilizarse. En general, el transporte a vapor en el país era caro debido a la baja densidad de carbón, lo que generaba altos costos comparado con otras naciones como Estados Unidos o Europa. Por esa razón, las empresas buscaban establecerse cerca de ríos para usar energía hidráulica. Las tiendas de raya normalmente eran construidas por las compañías y una vez finalizadas se arrendaban a propietarios externos. Ese fue el caso de Cipsa, que le arrendó la tienda a Gilberto Fuentes. Un dato curioso es que la tienda se mantendría en su familia durante varias décadas. Lo mismo se hizo en Río Blanco. Esta vez fue arrendada por un barcelonet llamado Víctor Garcín. Garcín era un importante terrateniente de la zona. Tenía varias tiendas e incluso grandes almacenes, al parecer el más grande del lugar. Las cartas que se enviaba con Sidosa sugiere que se dedicaba al abastecimiento de todos los pueblos y sus alrededores como Nogales o Santa Rosa. Tenían diferentes funciones, las cuales iré desglosando conforme avance. Pero antes, veo necesario explicar el funcionamiento sistemático. Los empleadores eran los encargados de cobrar las deudas sobre sus trabajadores. Es decir, la empresa se encargaba de quitar parte del salario de sus obreros para pagar en la tienda de raya. De esta manera, la tienda asumía un menor riesgo y se le facilitaba más poder prestar diferentes productos sin temor a no recibir su pago.
Fruto de esto también podía cobrar intereses más bajos que la competencia. Como dato extra, la empresa además le cobraba a la tienda un 5% de comisión por el total de ventas. Muy distinto al mito creado y difundido, las tiendas no daban vales para mantener atados a los trabajadores, ni mucho menos se les pagaba con estos por parte de la empresa. La correspondencia entre las compañías y la administración en Ciudad de México desmiente este hecho. Semanalmente pedían grandes cantidades de monedas para los salarios. Por ejemplo, de agosto a diciembre de 1906, 18 cartas informan que la oficina en la Ciudad de México envió por express 3,000 pesos en tostones para la nómina semanal. De enero de 1907 a marzo de 1908, 29 cartas informaron que enviaron 5,000 pesos semanales, también mayormente en tostones. Inclusive Karl Kerga, en sus estudios sobre la agricultura y las haciendas, describe la situación de las condiciones laborales en México y señala que los trabajadores del sur recibían sus pagos en moneda, no en vales. Todo indica que las regiones en donde se pudo haber llegado a pagar con vales comúnmente eran lugares muy aislados. En el valle de Orizaba, los vales se daban como adelanto de su salario o por falta de moneda en circulación, algo parecido a un crédito. Una vez recibían su salario, solo se cobraban las deudas que contrajo y el resto se daba en monedas de plata. Los vales se podían canjear en la tienda por monedas de plata si se ocupaban en ese instante, pero con una comisión de un 12 a 18% en algunos casos. Y es que solo se entregaba el 70 u 80% de su valor. En cambio, si se utilizaba para canjear víveres, se podía usar la totalidad de su valor sin perder nada, como un vale de despensa. Dicho sistema no era exclusivo de Cipsa o Sidosa. En Metepec, Puebla, también se halló un patrón similar. Este procedimiento no era algo aislado en México. En Estados Unidos también es posible encontrar algo similar en las minas de carbón del siglo XIX. La evidencia empírica sugiere que no existió una sola hacienda que pagara en puros vales. Mencioné antes sobre el poder monopólico que intentaron establecer aislando a sus trabajadores o prohibiéndoles comprar en otras tiendas. Al existir tan pocas en la zona, eso generaría que los dueños pudieran poner precios a su antojo y otorgar bienes de menor calidad. Incluso existen relatos al respecto como la carta Mexicanos que sufren. Por supuesto, existen otros más conocidos como los de John Kenneth Turner, quien en su libro México Bárbaro mencionaba que en Río Blanco los productos se vendían entre un 25 y un 75% más caros que en las tiendas de Orizaba. Así como estos, hay muchos más casos. Sin embargo, existe una gran evidencia de lo contrario. En Minatitlán, Veracruz, la compañía Plantación Oaxaqueña se hallaron datos por parte del Departamento del Trabajo en 1914 y señaló que los precios eran muy similares al pueblo de Santa Lucrecia. El inspector además señaló, la tienda de raya enfrentaba la competencia de vendedores ambulantes que, apostados en las riberas del río, controlaban con sus precios el monopolio que intentaba establecer, limitando así alzas desmedidas. Nuevamente, Karl Kerga nos brinda información sobre las haciendas que vendían maíz a precios más bajos que la competencia, y aunque les representaba una pérdida de 1,25 pesos por costal, lo suplían con otros productos como la leche, la carne, el huevo, etc. Una labor que nunca se dice sobre las tiendas de raya es que funcionaban otorgando crédito a los trabajadores, es decir, se comportaban como un banco a pequeña escala, producto de la confianza generada por parte de la empresa. Como mencioné anteriormente, las compañías solo deducían las cuentas de los trabajadores, y eso permitía prestar sin temor a no recibir su pago. Aunque claro, eso no quita que se hicieran prácticas abusivas por parte de algunos comerciantes. Y es que se reportaron algunos abusos como encarcelamientos, a pesar de estar prohibidos constitucionalmente. Lo que también es cierto es que la situación, luego de desaparecer las tiendas en 1908, no parece haber mejorado, sino que se puede ver lo contrario, lo que indica la importancia que éstas tenían como fuente de crédito, sobre todo para la gente más pobre. Quizá el mito más grande replicado por socialistas es la explotación de los trabajadores durante el porfiriato.
Según esta afirmación, las tiendas de raya mantenían endeudados a sus trabajadores, e incluso sus deudas se transferían a sus hijos. De esta manera los esclavizaban a trabajar en sus haciendas durante muchas horas y recibiendo bajos salarios. Existe evidencia de que esto es completamente falso. Por empezar, haciendas del centro del país, la región más poblada, presentaban fuertes inconvenientes para retener a sus trabajadores. La hacienda del Rosario en Tlaxcala fue una de ellas. En 1906, su administrador escribió al dueño explicando que se vio forzado a reducir los precios del maíz para que los trabajadores no emigraran a la hacienda de Miniahuapan, básicamente porque se aumentaron los salarios y se cubrían los impuestos de los trabajadores en esta hacienda. Esto nos da la siguiente pauta. Existía una clara competencia por la mano de obra. En 1907, el 41% de los trabajadores de Santa Rosa provenían de diferentes regiones del país como Etla o Tlalpan, lo que indica una clara movilidad laboral. Tanto así que a principios del mismo año, el promedio de los años trabajados era de 4 por cada trabajador. Eso se duplicó en 1923, una muestra clara de la destrucción económica generada por la revolución. Los datos de la CIFSA sobre las nóminas de sus trabajadores sugieren que solo el 15.6% en promedio tenían deudas con la tienda de raya. Para 1900, solo el 18.65% estaban endeudados, mientras que para el peor año, 1904, apenas alcanzaba la cifra de 33.5%. Esto nos indica que muchos empleados buscaban créditos en otras instituciones fuera de la compañía. Podría argumentarse que las tiendas de raya eran cruciales para los trabajadores de bajos ingresos que las usaban. Por ejemplo, en febrero de 1905, estos gastaban el 57.3% de sus ingresos en la tienda de Cipsa. No obstante, solo el 9.8% de ellos tenían deudas registradas. En promedio, entre 1900 y 1906, el 8% de los que ganaban menos de 3 pesos semanales usaban crédito de la tienda. El 18% de los que ganaban entre 3 y 6 pesos también lo hacían. El 17% de los que ganaban más de 6 pesos también recurrían al crédito. Las deducciones salariales para quienes usaban la tienda eran del 44%, 30% y 23% respectivamente según el nivel de ingresos. Aunque se desconoce el monto total de las deudas, en febrero de 1905, el 45% de los deudores pagaba menos del 20% de su salario semanal. Más del 70% pagaba menos del 40%. Solo el 10% destinaba más del 80%. Esto sugiere que la mayoría liquidaba sus deudas semanalmente. De haber existido deudas acumuladas, las deducciones habrían sido mayores, ya que no había un límite reglamentario. La huelga de Río Blanco tiene poco de huelga en tanto rebelión contra el sistema porfirista. Es decir, los trabajadores no buscaban rebelarse contra un sistema que aparentemente los estaría esclavizando o explotando. ¿Qué sucedió realmente? Después de las negociaciones que se hicieron entre Porfirio Díaz y el Gran Círculo de Obreros Libres, se acordó que esa mañana los trabajadores debían volver a las fábricas. Sin embargo, existía una gran incertidumbre entre quienes iban a ir y quienes no. Los obreros, por su parte, llevaban más de 20 días sin cobrar ningún salario por el cierre patronal que se había hecho contra el Gran Círculo de Obreros Libres. Después de alentar otra huelga el 4 de diciembre en Puebla y Tlaxcala. Por ese motivo, los obreros estaban en desesperación de no tener dinero para aguantar, y la gota que derramó el vaso se dio ese día. La situación del paro era tan desesperada que muchos obreros decidieron irse a Zongolica para labrar tierras. Me parece importante hablar sobre estas cosas, porque desde sus inicios la izquierda justificó el actuar de esa huelga como una lucha entre obreros y capitalistas, cuando la realidad nunca tuvo nada que ver con una lucha de clases. Inclusive hoy se sigue utilizando los mismos argumentos y se da como preludio del inicio de la Revolución Mexicana. Pero volviendo al tema, por la mañana, varias mujeres acudieron a la tienda de Río Blanco para solicitar crédito con el fin de obtener víveres para sus hijos. Sin embargo, la ayuda les fue negada, por lo que comenzaron a llamar a los trabajadores para que las apoyaran. En ese momento, comenzó la disputa que rápidamente escaló y comenzaron a saquear la tienda.
Fue después de esto que un trabajador de la tienda disparó contra un obrero y lo mató. Esto encendió la ira de los demás y comenzaron a quemar la tienda de Río Blanco, para después marchar hacia Nogales y Santa Rosa, quemando y saqueando diferentes tiendas y casas de empeño en el camino. Hay que aclarar que se ensañaron especialmente con los comercios de Garcín. Es importante también resaltar que no existía un ensañamiento contra las tiendas de raya per se, ya que hubo tiendas de raya que no fueron quemadas ni saqueadas. Todo indica que fue una riña entre Garcín y los obreros que se generó por la situación antes dicha. Como aclaración final, luego de estos acontecimientos, las tiendas de raya desaparecieron de la región. Garcín vendió sus propiedades a su socio Manuel Díez y se marchó. Díez decidió reabrir la tienda en 1907, pero ya no era una tienda de raya. Tras los acontecimientos del 7 de enero, circularon innumerables versiones de los hechos. Por un lado, quienes respaldaban el cierre patronal y veían a los trabajadores como revoltosos. Por otro, quienes los consideraban mártires y culpaban a los patrones de haber provocado el conflicto. Después de algunos debates públicos, se implantó la visión de culpar a Garcín por intentar monopolizar el comercio. Sin embargo, la intelectualidad urbana influenciada por el socialismo comenzó a ver en los trabajadores industriales la vanguardia potencial de una revolución social en México. Así se formó el mito. La idea romántica promovida por intelectuales y políticos sobre Germinal, una obra sobre mineros que luchaban por mejores condiciones en Francia, fue trasladada a México y adaptada a su propio contexto. De este modo, las tiendas de raya asumieron el papel de explotadoras frente a trabajadores que buscaban su libertad. Esta idea terminaría por ser profundizada ante el triunfo revolucionario que gozó de una amplia hegemonía durante casi todo el siglo pasado, ya sea tomando artículos periodísticos, libros favorables a esta cosmovisión, y en muchos casos reescribiendo la historia para legitimarse. Por ejemplo, en el periódico El Hijo del Aguizote, fechado el 5 de abril de 1903, afirmaba que a los trabajadores de Santa Rosa se les pagaba con vales para que compraran en las tiendas de raya. Los artículos de prensa que aparecieron en los días posteriores al 7 y 8 de enero coincidieron en general en que los trabajadores de Río Blanco eran pagados únicamente con vales, a pesar de la evidencia empírica contraria. El libro de John Kenneth Turner, México Bárbaro, se basa en el periódico El Diario, y miente al hacer casi una transcripción del mismo diciendo: "A estos perros no les daremos ni agua", referente a lo que supuestamente le dijo el trabajador de la tienda a los obreros, aunque en el diario se refiere como hambrientos, creando así una imagen distorsionada que hoy se cierne en México. Agradezco a todos por su atención. La bibliografía consultada se encuentra en la descripción junto a mis redes sociales por si gustan seguirme. Tengan buen día.